Hola, buenos días. Soy Bárbara Bécares. Os hablo desde No Name Kitchen y os voy a contar lo que está sucediendo en Lipa, que es una región boscosa, digamos, en el norte de Bosnia, muy cerca de la Unión Europea, muy cerca de Croacia, donde están pasando aberraciones contra los derechos humanos desde hace mucho tiempo, pero desde hace una semana la situación es una catástrofe. Hace una semana hubo un incendio. En principio, la versión oficial es que hubo un escape de gas y eso produjo el incendio en las carpas. Era un campo de refugiados que no estaba habilitado realmente para vivir en invierno, pero por problemas políticos y por falta de acuerdos entre políticos, Unión Europea, agencias de la Unión Europea, no se creaba otro campo en otro lugar. Entonces, la versión oficial es que fue un accidente y luego hay gente por ahí que rumorea que pudo haber sido alguna de las partes implicadas en este juego político para meter presión a las otras. El tema fue que hubo ese incendio, se quemó todo. La gente afortunadamente había sido instada por las autoridades a salir fuera del campo, entonces nadie resultó físicamente herido, pero muchos perdieron todas sus pertenencias. La policía bloqueó la carretera, Lipa está en un sitio boscoso en la montaña y está bastante cerca de Bihać, que es una ciudad. La policía bloqueó la carretera para que las personas no pudieran salir de allí y quedaron obligatoriamente atrapadas. Al mismo tiempo, la policía ha estado controlando las distribuciones que se han hecho. Esto quiere decir quién puede hacer las distribuciones y cómo se pueden hacer y cuántas veces al día. Y eso se ha traducido a que la gente ha estado recibiendo muy poca comida y muy poca agua. Y como no pueden irse a la ciudad, no tienen alternativa para ir a comprar su propia comida o ropa, digamos, porque hace mucho frío. Al día siguiente del incendio, nevó. Una nevada inmensa. La situación catastrófica. Muchas personas consiguieron escapar de allí a escondidas caminando por bosques con la nieve y otras quedaron ahí atrapadas durante todos estos días. Para No Name Kitchen ha sido muchísimo trabajo, pero también tengo que decir que los compañeros en terreno han hecho un trabajo excepcional, no paran. Han conseguido mapear muchas ubicaciones donde están las personas que han conseguido escapar del Lipa y les han llevado ayuda. Muchas personas están escondidas en refugios de montaña por miedo a lo que pueda pasarles, así está la situación de grave, y otras han conseguido llegar a Bihać, a la ciudad. Entonces, ahora mismo hemos más que doblado las distribuciones que ya hacíamos, porque ya había como unas 1000 y pico personas viviendo en la calle, o incluso cerca de 2000 antes de ese incendio, y ahora tenemos muchas más personas. Y aparte, hemos conseguido unirnos con otras dos organizaciones para poder hacer una distribución en Lipa. Entonces, ayer se hizo una distribución grande donde metimos latas de atún y latas de carne, porque la gente no estaba recibiendo proteínas los días anteriores. Y con ese frío, con esa situación de emergencia, es necesario un poco más de comida que lo que estaban recibiendo. Entonces, también gracias a que últimamente, en esta última semana, hemos recibido más donaciones, estamos pudiendo afrontar estos gastos. El tema fue que ayer, después de la distribución que hicimos con otras dos organizaciones, la policía muchos autobuses llegaron y la policía obligó a la gente a subirse a esos autobuses sin decirles a dónde podían ir, ni la policía ni las organizaciones internacionales grandes, las que manejan, digamos, los fondos de la Unión Europea. Nadie les decía a la gente dónde tenían que irse, pero les obligaron a subir al autobús. La gente nos escribía: en plan, tengo miedo, no sé dónde voy a ir, esta situación no lo entiendo. La gente tiene mucho estrés porque tiene mucho miedo. O sea, imaginaos que la policía los atrapó en un bosque con nieve y controlaba la comida que podían recibir. Entonces, al final resultó, según se está contando, unas horas más tarde nos enteramos que se habilitó una antigua base militar en el sur del país y que el objetivo era llevarlos allí. Resulta que las personas que viven alrededor de esa base militar en ese pueblo del sur del país decidieron hacer una protesta porque no quieren que se reubiquen a personas migrantes o refugiadas en su pueblo. Entonces, las personas han pasado la noche durmiendo en esos autobuses en los que se habían subido a mediodía o tipo la 1 de la tarde. Estaban cerrados en esos autobuses y se vieron forzados a dormir en esos autobuses mientras las fuerzas especiales de policía custodiaban los autobuses, o sea, que los estaban tratando como siempre, pero todavía más aún como criminales. Y así está la situación. O sea, cuando estoy hablando de anoche, estoy hablando de la noche del miércoles, de la noche del 29 de diciembre.
Y ahora estamos a la espera a ver si esos autobuses salen, no salen, si se reubica a otro lugar, pero las personas están angustiadas. Entonces digamos que hay unas entre 500 y 700 en esa zona y luego hay otras 300 más o 400 que habrán llegado a Bihać y luego hay gente por los bosques, por las montañas, escondidas pues en edificios como en cabañas derruidas y refugios, y a los que la Non Kitchen llega a llevar distribuciones. Al mismo tiempo, hemos conocido a un fabricante local con el que hemos hecho un acuerdo para que nos fabrique sacos de dormir, porque es mucho más barato y mucho más eficiente, ya que la frontera cuesta, ¿no? Cruzar ropa por la frontera es más complicado. Entonces esto nos lo hace el hombre de forma local, son sacos de buena calidad, nos vamos a gastar 6.500 euros en eso, pero merece la pena porque la gente necesita sacos de dormir, hace muchísimo frío y hay miles de personas que están durmiendo en bosques y en casas abandonadas a muy pocos kilómetros de la Unión Europea. Os mando un abrazo. Hola, buenos días. Soy Ana y os mando este audio desde Šid, esta pequeña localidad al noroeste de Serbia. Durante el final de la última semana y el principio de esta, el tiempo ha sido bastante malo aquí en Šid. Mucha lluvia, mucho viento y temperaturas muy frías. Las condiciones para los chicos, para los chavales in the jungle, nunca son de lo mejor. Pero es verdad que con este tiempo tan malo solo hace que todo sea más complicado. Todo está mojado, no hay ningún lugar para secar las cosas, el agua se mete dentro de las tiendas, lo que hace que dormir ahí sea todavía más incómodo. Los pequeños caminos se llenan de barro, con lo cual hace todo mucho más difícil también para acceder a ellos. Y además todo está, sus cosas, sus zapatos, todo está absolutamente impregnado con el barro. Con lo cual hemos estado lavando muchísima ropa de ellos, mantas, etc. Y también hemos estado dándoles chaquetas, ropa de invierno y zapatos, aunque nunca es suficiente para todo el mundo, desafortunadamente. En este momento nuestro almacén está bastante vacío. No tenemos muchas chaquetas, ni sudaderas, ni zapatos. Así que lo único que podemos hacer ahora es intentar dar todo lo que podamos y esperar a que lleguen nuevas donaciones. Respecto a al equipo, a nuestros voluntarios, la semana empezó bastante mal, la verdad. Uno de nuestras voluntarias fue parada por la policía después de una distribución, algo que suele ser bastante común y pasa bastante. Le pidieron el pasaporte, como siempre, y la echaron directamente de Serbia, sin dejarla pasar por su casa, por la casa de voluntarios que tenemos para recoger sus cosas. Ella ya le habían pedido que dejara el país, le habían mandado la carta que todos hemos recibido en un momento dado, pero con la asistencia de su abogado con la abogada que tenemos en la Non Kitchen, había apelado esta decisión y estaba esperando a la decisión final, de hecho. A pesar de saber todo esto, la policía la metió en el furgón de la policía, la llevó hasta la frontera y la dejó ahí, alrededor de las 7 de la tarde, mitad de la noche, sin ninguna de sus pertenencias en un principio, pero los compañeros consiguieron llevársela, ya que a ella no la dejaban salir de la estación de policía. A pesar de que esto fue un golpe bastante duro, emocionalmente hablando, nosotros continuamos con nuestras distribuciones. Continuamos yendo a 2 lugares al norte de Serbia, porque nos enteramos de que habían chavales que necesitaban ayuda. El primero es Sombor, al que ya habíamos acudido hace unas semanas, y allí conocimos a chavales que nos dijeron que había habido mucha violencia policial contra ellos. Nos enseñaron marcas de mordiscos de perro, nos enseñaron heridas, quemaduras, de cómo la policía, a consecuencia de lo que la policía les había estado haciendo. También escuchamos y nos contaron que muchos chavales
han muerto en su camino hacia Europa, o bien por estar sencillamente in the jungle, que muchas veces es complicado, o por ahogarse en uno de los camiones que intentan pasar hacia esa Europa que no para de rechazarles y ponerle trabas. Es increíble pensar lo abiertos y lo cariñosos que son todavía con todos nosotros, a pesar de cómo están siendo tratados día a día, a pesar de todas las adversidades que viven. Es para realmente aprender de todos ellos. Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta luego. Hola a todas y todos, me llamo Matilda y os voy a leer un texto escrito por Leo que nos habla desde Patras. ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, novedades, pero no exactamente. Lo mismo, pero diferente. La semana ha sido tranquila, pero aún así han pasado muchas cosas. Hemos proporcionado atención médica en la calle a al menos 10 personas cada día. Muchas tenían síntomas de resfriado y gripe, algo nada sorprendente, teniendo en cuenta las condiciones de vida a las que se enfrentan aquí las personas sin movimiento. Debido a la falta de higiene que se deriva de las pocas posibilidades que tienen de asearse o de lavar su ropa, hay al menos 5 casos de infestación aguda de sarna. También hemos atendido a al menos 5 personas con esguinces graves de tobillo que se hicieron durante intentos de hacer el game, provocados por la violencia policial o al intentar escapar del agresor, normalmente la policía o guardias de seguridad. También atendimos por lo menos 3 casos de moretones graves, causados por golpes de porra de los agentes, y como mínimo a una persona que había sido atacada por un perro. Algo que por desgracia no es nada especial, cuando las personas que viven aquí en Patras tratan de escapar del país para ir a otro lugar donde poder pedir asilo. En los últimos días hemos visto que por la zona de Patras ha aumentado el número de agentes. Han habido días en los que todo ha estado bastante tranquilo, pero eran días en los que habían menos camiones. Parece que cuando más camiones llegan, se despliegan más agentes para impedir que las personas en movimiento consigan poder escapar de Grecia. Por otro lado, desde que existe el proyecto de salud en movimiento, nos podemos permitir llevar a la gente al hospital y al dentista cuando lo necesitan. Esta semana terminamos el tratamiento dental de 3 personas y otro hombre empezó su tratamiento con la extracción quirúrgica de 2 dientes. Ese chico estaba muy adolorido y eso le impedía comer y dormir bien. Dice que desde que sigue el tratamiento se ha reducido su dolor y por suerte ahora se siente mucho mejor. De hecho, muchas de las personas en movimiento tienen problemas dentales. Además, esta semana hubieron 4 casos hospitalarios. Habría habido más, pero empezamos con los más urgentes. Entre otras cosas, un caso de infección de transmisión sexual, un caso grave de piedra uretral y un chico de 25 años que sufrió un derrame cerebral después de permanecer escondido durante horas en un camión cerca de los tubos de escape. Además de los casos médicos, esta semana han emergido muchas preguntas relacionadas con el derecho de asilo. A algunas personas se les ha ampliado la tarjeta de asilo, sin darles una fecha nueva para la cita. Mobile Info Team explicó lo que les sucederá a los solicitantes de asilo que se vean afectados por estas novedades y que plantea una serie de dudas. Citando directamente a Mobile Info Team, dicen que, después de largo tiempo sospechándolo, el Ministerio de Migración y Asilo finalmente ha aclarado qué sucederá con los solicitantes de asilo, a los que se les expire y no se les renueva la tarjeta. Según la ley promulgada esta semana, la validez de todas las viejas tarjetas de solicitantes de asilo quedan automáticamente prorrogadas hasta el 31 de marzo de 2021.
Aún así, eso crea muchas dudas para las personas en movimiento. Estamos haciendo todo lo posible para remitirlas a Mobile Info Team para que encuentren respuestas. También se está creando otra red que se llama Adriatic Port Network, red de puertos del Adriático, y que está formada por abogados que desde diversas ciudades italianas, como Ancona, Bari y Venecia, trabajan con nosotros para evitar devoluciones en caliente y dar apoyo legal a las personas en movimiento. Todas las semanas, los jueves de 10 a 11 de la mañana, las personas pueden contactar con los abogados vía Skype para hacerles preguntas legales. Estamos trabajando también en un folleto informativo para que los chicos tengan el número de teléfono de estos abogados. Podríamos decir que lo que es realmente una novedad es que hace 10 días la policía cerró una gran parte de la fábrica grande, debido a una queja de la empresa de al lado. Parece que les molestaba la presencia de los chicos en esa parte de la fábrica, así que los chicos que dormían allí tuvieron que trasladarse a otra parte de la fábrica que estaba menos protegida del viento y de la lluvia. Su situación empeoró aún más, así que no estamos por nada agradecidos con esa compañía. También la semana pasada llegaron muchas personas nuevas a la ciudad y repartimos muchos sacos de dormir. El domingo repartimos los últimos 50 sacos de dormir, tiendas y mantas que nos había donado Velicamun de una donación de Italia y Suiza. Y por eso muchísimas gracias a todos los que participaron. En estos próximos días tendremos que ajustar nuestro plan de distribución a los numerosos cambios en relación al número de personas que viven ahora en las fábricas. De momento podremos satisfacer las necesidades durante las próximas semanas, pero a largo plazo es difícil saber si la comida que recibimos y almacenamos será suficiente. Y claramente también en ese caso, muchas gracias a todos los donantes de alimentos. Entonces, si os estáis preguntando de qué más podemos necesitar, siempre necesitamos zapatos deportivos, pantalones de chándal y chaquetas impermeables. Los chicos siempre piden ropa negra. Y también, si conocéis organizaciones o grupos en Grecia o en cualquier otro lugar que podrían ayudarnos con estas donaciones para Patras, podéis contactar con nosotros en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, eso es todo desde Patras. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Chao.